11 de la mañana, 37 minutos. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos. Los saluda Armando Canchay aquí en RPP. Estamos en una transmisión multiplataforma sobre nuestro tema de fondo de hoy. Tiene que ver con algo que es realmente importante. Tiene que ver con esta preocupación que compartimos todos, padres, ciudadanos en general, sobre la cada vez más temprana edad en la que los jóvenes empiezan el consumo de alcohol. Los chicos empiezan a tomar más temprano, con una falta de información, con los riesgos que todo eso supone, pero sobre todo con una, digamos, inacción de la sociedad. Hay algunos esfuerzos sin duda importantes que se están haciendo, pero en general pareciera que nos importa poco lo que pasa, aunque suene duro, ¿no? Por eso es que aquí en el RPP tenemos esta campaña y tiene por idea un lema bastante importante, que es: no le demos a los menores problemas mayores, no dejemos que los problemas que normalmente vemos en los adultos terminen siendo problemas en los chicos cada vez más temprano. El consumo de alcohol es un problema, no es una forma de celebrar nada más, es un problema serio. Fíjese que datos que nos aportan los estudios hechos a nivel nacional, hay 4 de cada 10 escolares bebe alcohol. 4 de cada 10, casi la mitad de los escolares bebe alcohol. Estamos hablando de chicos de menos de 16 años que en alguna forma encuentran cómo comprar alcohol, que encuentran cómo conseguirlo, dónde beberlo también, por supuesto. Y hay por cada 10 varones que bebe licor, ¿no? Por cada 10 varones que bebe licor, bueno, este dato parece que está equivocado, vamos a revisarlo, pero lo otro que le queríamos decir es que la edad promedio de consumo es 13 años. De acuerdo con esta encuesta, un grupo de estudiantes contó que comenzó a beber alcohol desde los 8 años, el 25% lo hizo antes de los 11 años. ¿Qué puede pasar si uno empieza tan temprano? ¿Cuáles son los riesgos de eso? Bueno, de eso vamos a hablar a lo largo de este programa. Tenemos invitados, por supuesto, notables invitados esta mañana. Está con nosotros el señor psicólogo especialista en prevención del consumo de drogas de Vida, Eduardo Cruz, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, el psiquiatra Humberto Castillo Martel, director general del Instituto Nacional de Salud Mental. Bienvenido. Sí, muchas gracias por estar con nosotros, doctor. Y Carlos Javier Rodríguez, él es sociólogo del Grupo de Investigación en Políticas Públicas de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica. Carlos, bienvenido. Muchas gracias. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, estamos todos listos entonces. Por supuesto vamos a tener sus llamadas, vamos a estar con la participación de nuestros oyentes, de nuestros televidentes y de quienes siguen a RPP a través de nuestras redes sociales, de nuestra cuenta de Twitter y también nuestro perfil en Facebook. Vamos a comenzar escuchando y viendo un informe sobre el consumo de alcohol. Vamos de inmediato con eso. ¿Sabía usted que el 90% de adolescentes carentes de afecto y de comunicación familiar se refugian en las bebidas alcohólicas? Según estudios de David y Cedro, cada vez se reduce más la edad en que empiezan a consumir alcohol. Para Martín Nizama, psiquiatra del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado Noguchi, con el avance de la tecnología, los padres cada vez son los grandes ausentes en casa. Cada uno llega a su casa a conectarse con los electrónicos y el niño se refugia en su soledad y busca pues los escapes en las discotecas, en los famosos cumples. Inventan una serie de rituales sociales con tal de tomar y los padres nunca saben nada. El alcohol es una droga legal y su consumo puede ser mortal. Peor aún, si se da en niños o adolescentes. En muchos casos, los menores de edad son inducidos por los mismos progenitores para iniciarse en el consumo bajo la falsa creencia de ser un hábito social. Colectivo social no se asume que el alcohol es droga, ¿no? Los progenitores creen que el niño debe tomar porque es varón, que se aprenda a tomar licor en casa para que se module socialmente, ¿no? Pese a que la ley prohíbe la venta, distribución y suministro de bebidas alcohólicas a menores de 18 años, esta no se cumple y en la mayoría de establecimientos no se pide el DNI para la venta de licor. Pero preste mucha atención. Si usted sorprende a su menor hijo bebiendo licor, el especialista recomienda que no lo castigue. Haga un autoanálisis sobre el tipo de relación que lleva con él.
Darle comunicación. Si diagnostica que le faltó afecto, compartir afecto y involucrarse en la vida del niño, pero en su mundo interior. No en comprarle cosas, ¿no? Un niño alcohólico o un adolescente alcohólico va a sufrir problemas en el desarrollo de su personalidad, en el desarrollo psicomotor. El consumo de alcohol distorsiona el normal sistema de la dopamina, una sustancia química cerebral que regula el sentimiento de felicidad y placer, generando efectos de mayor euforia. Si su hijo bebe licor frecuentemente, su carácter es violento y no puede controlarlo, llévelo a un especialista. Tenga en cuenta que el 80% de alcohólicos también consume otras drogas. Para rescatar a una persona de este vicio, pueden pasar hasta 10 años de tratamiento. Bueno, pero alguien escucha esto y dice, no, están exagerando, en la radio exageran, están metiéndole miedo a los padres, pero si yo también pasé por lo mismo, ¿no es cierto? Y yo no soy un alcohólico, yo también empecé tomando del colegio con mis amigos y a la salida del colegio, o no íbamos al colegio, y pues vean ustedes que soy un profesional, soy un buen padre de familia, etcétera, etcétera. Todas esas cosas que pueden estar pensando algunos y que sirve para engañarnos de pronto, ¿no? Pero yo quiero preguntarle justamente para empezar esta ronda a Eduardo Cruz si estamos de entrada arriesgándonos, ¿no es cierto?, si seguimos ese razonamiento, si creemos que, bueno, es normal que uno tome en el colegio. Bueno, muchas cosas se han adelantado en los últimos años. Las etapas de desarrollo de los niños, de los adolescentes, también se han adelantado. Y de hecho la información que nos proporcionan los estudios que hemos realizado es que la edad de inicio también se ha adelantado, ¿no? ¿Pero por qué nos debe preocupar que se adelante? Nos preocupa porque básicamente el adolescente, el niño, es un ser humano en formación. Toda sustancia ingerida, sea legal, sea ilegal, va a afectar ese proceso de maduración neuronal y posteriormente va a tener muchos daños a nivel de desarrollo ya cuando uno es adolescente. Daños que pueden ir desde lo físico, que es lo más usual, hasta daños también en su desarrollo psicológico, ¿no? Habilidades de memoria, habilidades de inteligencia, en fin, muchos efectos de esto se van a ver no en ese momento, sino posteriormente. Ahora, nosotros en los estudios que hemos realizado hemos identificado que la edad de inicio se ha ido reduciendo paulatinamente. Cabe destacar que los estudios que hacemos son dos principales estudios que tenemos es estudio en población general, que son encuestas que se hacen en los hogares, y el otro son estudios que se realizan en los colegios, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que básicamente estamos entrevistando a gente que está en un contexto socialmente adaptado, ¿no? No entrevistamos, por ejemplo, a niños de la calle, no entrevistamos, por ejemplo, a infractores juveniles, porque si cogiéramos estos grupos que he mencionado últimamente, estaríamos hablando de una edad de inicio mucho más temprana. Y cabe decir que en los estudios que hemos encontrado en escolares y en población general, encontramos edades de hasta 8 años. 8 años. Ahora, ¿son confiables esos datos o las respuestas que ellos les dan? Son confiables, estos estudios se hacen, tienen un protocolo que se realiza en coordinación con otros países, con el Sistema Interamericano de Datos Uniformes para la evaluación del consumo de drogas, y bueno, son confiables porque también las muestras son representativas, ¿no? Yo digo, bueno, no es el promedio 8 años, felizmente no, pero el promedio estamos hablando de alrededor de los 13 años, ¿no? Sin embargo, estos casos de 8 años ya llaman la atención porque dan un nivel de preocupación. Vamos a ir a la pausa y vamos a regresar para seguir hablando de esto, para seguir entendiendo un poco cuál es el riesgo. Probablemente a quienes inescrupulosamente se dediquen a la venta de alcohol a menores no les importe, por supuesto que no les va a importar, ¿verdad? Pero vamos a tratar de colaborar con los padres de familia y que los padres entendamos un poco por qué tenemos que tener el ojo bien puesto en esto que pasa en el colegio. Regresamos.
11:49 minutos de la mañana, esto es RPP Noticias, en una transmisión multiplataforma. Estamos en un programa especial como parte de nuestra campaña No le des a los menores problemas mayores. Estamos aquí con destacados profesionales tratando de entender un poco qué es lo que ocurre en nuestra sociedad, qué es lo que pasa en la mente de los niños, de los adolescentes, en general de los menores, cuando entran en el consumo de alcohol. Y está con nosotros el psiquiatra Humberto Castillo, el director general del Instituto Nacional de Salud Mental. Y es muy importante, creo que todos tenemos que saber, digamos, cuál es la etapa del desarrollo de un chico de 8, de 10, de 11 que empieza el consumo de alcohol. ¿Qué cosa es lo que ellos pueden tener como debilidades, como fortaleza? Ayúdenos un poco, por favor. Sí, creo que es importante comprender qué es lo que lleva a un niño, como lo decía Eduardo, de 8 años inclusive, o a un niño de 12, de 13 o de 15 años, consumir alcohol. ¿Para qué consume alcohol? Si uno ve de qué se trata, digamos, el alcohol realmente es una toxina, ¿no? Si nosotros a una persona que no está familiarizada con eso toma un poco de alcohol, inmediatamente hasta hay una respuesta defensiva, ¿no? Se va a sentir mal, se va a cerrar un poco incluso su respiración. No, dice, es feo. Es feo, claro. ¿No es cierto? Y los efectos que tiene en lo que le llamamos la resaca pone de manifiesto que realmente el alcohol es una sustancia tóxica muy fuerte para el organismo, ¿no? Y que produce daño, evidentemente produce daño. Entonces, ¿por qué alguien tomaría una sustancia tóxica? ¿Para qué? ¿No? Y ahí es donde creo que es importante comprender qué pasa en la mente de las personas y qué pasa en el cerebro de las personas cuando toman el alcohol. El alcohol funciona como una droga, de hecho, y altera la química del cerebro, o sea, afecta los neurotransmisores y produce lo que sería una especie de relajación, principalmente de la parte más racional del cerebro, lo que hace que la persona es como si perdiera sus frenos a sus impulsos. Entonces hay como una necesidad de las personas de expresar una especie de catarsis, ya sea una catarsis agresiva, por eso hay mucha gente que se pone agresivo, busca pleito de cualquier cosa, u otros, por ejemplo, hacen una catarsis más bien de tipo erótica, ¿no? Y se ponen seductores, o incluso los jóvenes, en el momento de que están tomando, se da lo que ellos dicen los agarres, y todas estas cosas se activan, ¿no? Y luego aparecen las fiestas asociadas con el alcohol. Pero también aparece, por ejemplo, lados depresivos, o sea, las personas que están bajo el efecto del alcohol lloran, expresan su frustración, su dolor. Pero al inicio, pero no, sí, digamos, hay una sensación de placer, ¿no es cierto? Porque si no fuera así, no seguirían. Sí, esos dos efectos que se producen en el cerebro, uno que se mencionó en el video, que es el tema de la dopamina. La dopamina está asociada a la vivencia de placer, o sea, cuando uno hace cualquier actividad que sea adecuada, buena, nos genera una vivencia de placer, desde leer un libro, conversar con alguien, hacer cualquier actividad genera un poco de placer a través de la dopamina. El alcohol hace que la dopamina fluya más, pero esa es una de sus funciones. Y la otra función que hace el alcohol es esta función más bien inhibitoria, de esta relajación del sistema nervioso, ¿no? Y esta, empezando por la parte más cortical, por la parte más racional, por la parte que hace como la censura. Entonces ahí es donde se quita el freno y la persona expresa todas estas angustias, todos estos temores. Ahora, Carlos Javier Rodríguez, sociólogo de la Universidad Católica, es cierto que esto no empieza, digamos, en solitario, ¿no? Un niño no empieza a tomar en la soledad. Siempre hay alguien que te invita, o hay un grupo que te presiona o te celebra. Es más o menos el contexto en el que comenzamos. Exacto. Creo que siempre hay que ver que desde las ciencias sociales
el hecho de la iniciación en el consumo de alcohol es visto siempre como un rito de iniciación. En ese sentido, todo rito supone relación de personas, ¿no? En ese sentido, se ubica bien lo que dice, es decir, el inicio del consumo de alcohol no es en solitario, siempre lo hacemos en grupo, siempre lo hacemos en medio de una relación social que establecemos con pares o con diferentes personas, ¿no? Creo que es importante lo que hace un momento indicaba Humberto Castillo respecto a definir bien quiénes son los que inician este proceso de, digamos, de alguna manera de alcoholización, ¿no? ¿Quiénes son? Creo que es importante ubicar, son niños, son adolescentes, son personas en construcción, son personas que están formándose, por lo tanto viven crisis emocionales, crisis de relación, viven cambios, experimentan, buscan la experimentación. En ese sentido, creo que hay que ubicar siempre este tipo de fenómeno social, que puede ser el consumo o el inicio del consumo de alcohol en parte de los niños y adolescentes. En ese sentido, va a depender mucho de qué tipo de relaciones sociales establecen los niños y las niñas y los adolescentes. Claro. En el informe... Un niño trata de ser parte de algo, ¿no? De ser parte de un grupo. Exacto, justamente entrar al grupo. Justamente, e incluso el grupo a veces te exige que participes de algunas prácticas, Claro. de algunas actividades. Puede ser eso, el hecho de fumarte un cigarro, de tomar alcohol, de comenzar con la cerveza y luego con algo más fuerte. En ese sentido, desde las ciencias sociales, el inicio del consumo de alcohol es visto como, no solamente, como dije, como un rito de pasaje o de prueba, sino también como una especie de ejercicio de construcción de identidad. Identidad que entre los niños y adolescentes, ¿no?, es muy necesaria, sobre todo porque a veces dentro de nuestras propias familias, a veces no tenemos esa relación significativa que necesitamos para desarrollarnos. Entonces la buscamos en los pares, y más aún por la presión que hay cuando somos adolescentes, por la presión del grupo, muchas veces accedemos y propiciamos este tipo de actividades. Mire, y Eduardo, ¿ustedes han notado en los estudios que efectivamente se da eso, digamos, positivamente se puede verificar? Bueno, los estudios sí, tenemos preguntas específicas para ver cuál ha sido el contexto en el cual los jóvenes se han iniciado. Y lamentablemente nos encontramos con la sorpresa de que la mayoría de jóvenes se inician en contexto familiar, ¿no? Sea por un tema de los mismos padres, ¿no? O también el otro grupo importante de referencia para el inicio del consumo son los pares, ¿no? Hay que reconocer también que los adolescentes, bueno, el adolescente tiene su grupo de referencia principal, es los pares. En realidad pasa muchísimo más tiempo con ellos que con cualquier persona adulta, ¿no? Lo podemos saber todos porque todos hemos sido adolescentes en algún momento, y para el adolescente el adulto es prácticamente el enemigo, entre comillas, ¿no? Porque no estamos como adolescentes un poco para desafiar las normas, para experimentar, para búsqueda de sensaciones, que es el término que se usa para esto, y los adultos siempre es un limitante de toda esa necesidad adolescente que uno tiene para... Pero los vemos además como intrusos, ¿no es cierto? Entonces la idea del grupo, la idea de los pares es evitar que los adultos se metan. Por eso es que resulta tan difícil conseguir que uno de ellos pueda contar algo. Exactamente. Y es por eso que justamente los programas de prevención tienen que funcionar a todo nivel, no solamente al nivel familiar, ¿no? Porque no siempre va a funcionar ese canal. Los programas de prevención que usualmente implementa el Estado a través de DEVIDA con el Ministerio de Educación aplican en los colegios a todo nivel. Es prevención universal la que se hace, por ejemplo, con el programa de tutoría que se implementa a nivel de todo el colegio. Colegio intervenido se implementa a todos los alumnos de educación secundaria. ¿Por qué? Porque esa es la mejor manera de llegar a los cambios en el adolescente. Bueno, es muy importante, ¿no? Pero ¿qué hacer, por ejemplo? ¿Cómo diría usted, doctor Humberto Castillo, que los padres tendrían que más o menos tratar de entrar en ese mundo, tratar de que su hijo empiece a contarle un poco qué es lo que pasa con ellos en el colegio, en el barrio, alrededor de este asunto del alcohol? Digamos que si el niño o el adolescente está emocionalmente estable, está tranquilo, está mentalmente sano, no va a entrar al alcohol.
O sea, el alcohol es una alternativa, una posibilidad, una mala alternativa para niños, para adolescentes que están sufriendo algunas formas de angustia, de abandono, de descuido, de desatención familiar, carencias de afecto. Entonces, ahí es donde encontramos, o sea, que la familia, cuando la familia es funcional, puede contener tal vez adecuadamente al niño con estos problemas y evitar que ocurra su acceso al alcohol. Pero también lo que decías hace un rato y lo que decía Eduardo sobre el tema de entrar al grupo. O sea, ¿por qué un niño buscaría entrar y ser aceptado en un grupo, pero en un grupo en el que básicamente se consume licor, ¿no? En un grupo en el que todos los miembros de ese grupo tal vez están carentes de afecto, están con ansiedades, están con problemas emocionales. Grupos de alguna forma sustituyen a las familias cuando la familia tiene pocas posibilidades de contener, pocas posibilidades de ser un ambiente sano para el desarrollo de los niños. Los niños tempranamente tienen que buscar este tipo de grupos para ahí poder vivir como en conjunto todas sus angustias, sus ansiedades, sus conflictos, sus duelos, sus dolores. Bueno, tenemos que irnos a la pausa que vienen en los titulares de la hora, pero vamos a volver, por supuesto. Estamos recibiendo sus comentarios a través de redes sociales. Ya saben que la cuenta de Twitter de RPP es @RPP Noticias. Tenemos una etiqueta, un hashtag que es menores sin alcohol. Menores sin alcohol, así que con ese hashtag nos pueden mandar sus preguntas, pueden opinar también. Aquí, por supuesto, vamos a recibir, además, quien no tiene Twitter también tiene como hablar en RPP, nos puede llamar, como siempre, a los teléfonos de la radio. Justamente, Juan, a ver si nos ayudas con eso también. Comuníquese con RPP Noticias al 212-4100, 212-7165 y desde provincias al 0813-140. Armando. Bueno, entonces yo dejaré de hacer tantas preguntas y dejaremos que nuestros oyentes y nuestros televidentes participen y ellos enriquezcan esta conversación. Tenemos grandes invitados y un gran tema. ¿Cómo hacer para no darle a los menores problemas mayores? Volvemos. Seguimos, esto es RPP Noticias, estamos hablando del consumo de alcohol en menores y estamos, por supuesto, en esta campaña. No le demos a los menores problemas mayores, no les compliquemos la vida, evitemos que pasen por las cosas que pasamos los adultos. Para quienes nos siguen a través de redes sociales, nuestra etiqueta es, nuestro hashtag es menores sin alcohol. Y por supuesto sus llamadas, bienvenidas a través del 212-4100, el 212-7165 y el 0800-13140. Para quienes no están en Lima, nos pueden llamar gratis y repito el número, 0800-13140. Y planteamos esta pregunta: ¿a qué edad ingeriste bebidas alcohólicas por primera vez? Esta fue una pregunta que pusimos en redes y, por ejemplo, estas son las respuestas que nos enviaron algunos chicos. Cristian Rebucio nos dice que a los 13 unas chelas, dice Cristian, no sé qué va a tener ahora, pero ahí está su opinión. Aarón Vargas nos dice a los 11 vino y después a los 14 con amigos. Cintia Quintero nos dice, ahí está Aarón. Lo vamos a estar también con Cintia, 16, mi primera bomba con pisco, nos dice ella, con 16 años, y fue con pisco. También la otra, Jan Martín Paucara, nos dice, mi mamá me hacía brindar todas las navidades y me emborraché cuando no me compraron mi bici, Asu. 5 años, dice, no sé, tanto, tan joven, pero bueno, es lo que nos dice Jan Martín, puede ser. Raquel, vamos a ver con lo que nos dice Raquel también, Raquel Navarro, a los 17 cuando terminó el colegio, en la despedida, fue en un video y fue gracioso, todo me da vueltas.
Ajá, estaban de moda en alguna época los videos pops. Ahí está lo que nos decía Raquel. Por supuesto, aquí nuestros invitados, ya saben, pueden intervenir en cualquier momento para comentar esto que les estamos comentando, y ciertamente también algo que vamos a escuchar de nuestros amigos de Cajamarca. Les hicimos la misma pregunta a nuestros amigos en Cajamarca y esto es lo que nos contestaron. ¿A qué edad tomó por primera vez? A los 18. Yo a los 14 años. 15, 16 años más o menos. ¿Qué opina que ahora los padres tengan a sus pequeños niños, les permita ingerir bebidas alcohólicas mucho más de edad? Algo muy malo, pues tendría que conversar con ellos porque los niños no están para eso, los niños están para estudiar. Más que todo, últimamente la generación nueva se propone el descuido de los padres, ¿no? Porque hay mucha libertad, ¿no? Habría que ver por qué les permiten, ¿no? Quizá porque ellos también toman o porque no les interesa. Bueno, me parece que es formación de casa, ¿no? Los padres tienen que estar cuidándole mucho a los hijos y sobre todo haciendo la prevención. En un ratito vamos a estar con nuestros especialistas, pero nuestros oyentes tienen la palabra, vamos a ir con ellos de inmediato. 12:08 de la tarde ya. RPP contesta, buenas tardes. Muy buenas tardes, señor. ¿Cómo está? ¿De dónde nos llama? Estoy llamando desde Arequipa. Y cuéntenos, ¿nos quería comentar algo o hacer una pregunta? No, las dos cosas. La primera pregunta que quisiera es, ¿qué están haciendo las autoridades para que las tiendas no se vendan menores de edad? Porque yo frecuentemente digo eso. Y la segunda, yo tomé mi primer, cuando terminé el colegio, que nos reunimos en el colegio, pero no era bomba, sino que simplemente brindamos y quedó todo. Ya. ¿No? ¿Y la primera vez que, digamos, tomó en serio que yo tenía? Ya, cuando me he casado. Ahí había razones para celebrar. Pero, bueno, gracias por la comunicación desde Arequipa. Hay otra llamada. RPP, buenas tardes. ¿Aló? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, me saluda Alfredo de Bellavista. Hola, Alfredo. Cuénteme. El tema que están tratando es sumamente interesante, pero aquí el problema es de familia, el hogar. Ya. Los padres de familia es que tienen que dar el ejemplo, el papá. Y, por ejemplo, yo en mi casa, yo tengo 4 hijos, nunca hemos tomado, ellos nunca han visto que yo he traído cerveza en mi casa. Ya. Ellos ya son mayores de edad, igualmente siguen la misma costumbre, su familia no toma cerveza. Yo realizo actividades sociales, no hay licor. Tenemos otras cosas, refrescos, chicha, etcétera. Ya. El asunto de los padres. Ahora, los niños que están en el alcoholismo son aquellos niños que no tienen papá o viven con otras personas. Yo creo que tenemos que educar a los varones y a las mujeres, no tener hijos prematuramente sin constituir una familia. Bien, gracias por la llamada. Bueno, aquí nuestros invitados están tomando nota de manera muy intensa y ya nos contarán, por favor, después ustedes comenten cualquiera de las llamadas y lo que les haya parecido más interesante, pero vamos con la última de esta ronda. RPP contesta, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está? Habla la señora Elena. Estoy embarazada, pero tengo a mi esposo que ellos, la cultura de su familia, ha empezado a tomar licor desde muy jóvenes. Entonces, quería saber cómo podría yo orientar a mi esposo, ¿no? O ayudarlo, porque eso podría influenciar también en mi hijo. Perfecto, gracias. Todas muy importantes preguntas. A ver, ¿con quién empezamos? ¿Quién se anima? A ver, justamente. Bueno, sí, quisiera empezar, Carlos Javier. Sí, quisiera empezar tomando en cuenta lo compartido en las redes sociales. Es decir, no fueron solamente varones los que compartieron su experiencia, fue también una chica, por lo menos una ha podido compartir. Y esto nos da cuenta de algo, es decir, el inicio del alcohol atraviesa cualquier género, ¿no? Digamos, varones, mujeres, no es solamente una cuestión de varones. Lo segundo es, tal vez no se puede evidenciar por medio de las redes sociales, pero creo que es importante destacar que el inicio del alcohol entre los niños y adolescentes también atraviesa todos los niveles socioeconómicos, digamos. No por ser de clase A o de clase B o C o D, está libre de inicio de alcohol. Cambiará pues la marca del alcohol, cambiará la calidad del alcohol que toma, pero igual el hecho sucede.
Creo que eso hay que reconocerlo. Y lo último que quiero comentar es a raíz de la última intervención o de la penúltima intervención que hubo de aquella persona que decía que en su casa no se toma. Yo creo que esa es una buena, digamos, costumbre, pero sin embargo creo que no hay que ocultar lo que ocurre en la vida cotidiana. Es decir, si nuestros hijos e hijas ven que en casa no se toma, eso no significa que no hay que prepararlos para escenarios, para espacios donde solos o acompañados va a haber gente que tome y que toma alcohol. En ese sentido creo que es muy importante formar estructuras personales y relaciones sociales muy fuertes que ayuden a que los niños y las niñas y los adolescentes puedan convivir y puedan optar por cuidar su propia vida. Claro, a ver, Eduardo Cruz. Sí, bueno, hay un tema ahí, una señora habló sobre la venta de bebidas alcohólicas en tiendas, ¿no? En realidad, bueno, esto no debería ser, hay reglamentación que controla eso y hay operativos que se hacen para controlar esta venta de bebidas alcohólicas a niños, adolescentes. Pero bueno, lamentablemente no son suficientes como siempre, ¿no? En algunos casos se han hecho programas de control que con apoyo de la comunidad, con apoyo comunitario para llevar a cabo ese control que informa a autoridades. Aún así sigue siendo insuficiente, La tarea de los vecinos, de las familias, no hay que denunciarlo. Es compromiso de todos, la comunidad somos todas las autoridades y los propios ciudadanos que tienen que apoyar, avisando, denunciando quiénes son, porque a veces solamente vemos y nos quejamos, pero no canalizamos esa queja, ¿no? Otro tema que también habría que mencionar y es referido a lo que se ha venido hablando, es que, y lo veníamos discutiendo acá también con nuestros colegas, es que no todo consumo es problemático, ¿no? Hablamos de un consumo problemático cuando ya esto llega a generar una disfuncionalidad en la persona, para hablar de efectos sociales o psicológicos, o cuando ya produce un daño físico, orgánico, ¿no? Ya, pero no vamos a tocar, podemos volver a eso. Exactamente. Porque, a ver, a partir de cuántos vasos o cuántas chelitas tengo el problema, ¿no? Exactamente. También uno podría pensar que no. Doctor. Sí, lo que creo que nos muestran los oyentes en sus comentarios es una cierta cultura de permisividad y de tolerancia al alcohol, ¿no? Es como que todos compartiéramos ya ese tema de que el alcohol es una posibilidad, es bueno en algunas circunstancias, y lo que está como en debate es cuándo, cuánto, de qué tipo, pero como si hubiera una especie de consenso, de tolerancia al alcohol. Y eso creo que tenemos que revisarlo y tomarlo también con cuidado. Luego creo que se plantea mucho el tema de la oportunidad para el tomar alcohol, digamos, de la exposición de las personas al alcohol. Y esto puede ser la exposición, como hemos visto en algunos casos, que los propios padres los que pueden acercar y facilitar incluso el consumo. Y claro, en otros casos los padres pueden aparecer como restrictores. Pero también hay un tema de una oferta sostenida sobre bebidas alcohólicas. Pero el tema del punto de comienzo, yo diría que las personas empiezan en el consumo de alcohol cuando se encuentra la necesidad de consumir con la oportunidad de consumir. Y entonces ahí es donde tal vez tenemos que actuar, reducir las oportunidades de consumo a través de límites, pero el otro gran punto, y muchas veces ausente, es la necesidad de consumir licor. Y esta necesidad está muy ligada a los problemas emocionales de las personas. De acuerdo, vamos a ir a la pausa, y tiene que ver mucho con lo que usted menciona, lo que se me ha ocurrido plantearle, y es que a veces pensamos, o lo hemos escuchado, y creo que usted también lo ha mencionado, ¿no? Familias disfuncionales. Digamos, hay familias, hay chicos donde familias, digamos, entre comillas, sin problemas, que también pueden caer en el alcohol. De eso... Sí, Armando, pero quizás, por ejemplo, quería referirme a este caso de la chica que planteaba que cuando no le compraron la bici, ¿no? Y que siempre la mamá le hacía brindar en las Navidades. Entonces ahí vemos cómo en ella se encuentra de un lado la frustración, ¿no? Y de otro lado la oportunidad de consumir el alcohol, y el alcohol finalmente, dice, se quedó dormida o terminó, digamos,
como huyendo de la situación. El alcohol funciona como una huida también, claro, pero había un problema de está ahí, sin duda. Pero volvemos, ya saben que estamos con nuestra etiqueta, nuestro hashtag en Twitter, Menores Sin Alcohol. Nos pueden llamar después de la pausa, estamos felices de recibir sus comunicaciones al 212-4100, el 212-7165, y desde otras ciudades que no sean Lima nos pueden llamar gratis al 080013-140. Volvemos. RPP Noticias, no le des a los menores problemas mayores, es el tema que nos mueve hoy en nuestro tema de fondo. ¿Qué opinas de que los padres permitan que sus hijos pequeños tomen? ¿Qué le parece? Bueno, lo planteamos también en redes sociales y vamos a ir con las respuestas que hemos recibido de quienes nos siguen sobre este tema. Vamos a ver entonces cuáles son las respuestas. Mónica Merino nos dice: hay que educar con el ejemplo y enseñarles desde pequeños que nuestros principios deben ser más sólidos que la monería de hacer lo que el resto hace. Esta monería que es tan propia de cuando somos adolescentes, ¿cierto? Siempre ahí estamos, y ese es un problema. Bueno, ahí la otra opinión, María del Carmen Montalbán: no me parece, y después los padres se quejan porque sus hijos toman tanto. Así se empieza. ¿Qué más tenemos? César también nos da su opinión, usando el hashtag tema de fondo, el uso tema de fondo, pero también podemos usar menores sin alcohol. El niño hace lo que el padre enseña. La sociedad y familiares se quedan callados ante este delito. Nos dice César. También tenemos la opinión de Luis Miguel Gómez: creo que ya es cosa de ética. Lo común es no tomar a tan corta edad, pero a veces uno se deja influenciar por el grupo. Al final la decisión es de cada uno. Lo que nos dice Luis Miguel Gómez. Y para terminar esta ronda, la respuesta contundente de Carito es no. Para todo hay una edad y sin excesos. Carito Alcántara también nos envió su mensaje. Pero ¿qué nos dicen en Puno? En Puno también les hicimos la pregunta a nuestros oyentes y televidentes, y estas son sus respuestas. ¿Qué opinas que los padres permitan que sus hijos pequeños tomen? Bueno, eso no se puede permitir porque trae consecuencias fatales para los menores de edad. De ahí nace el alcoholismo. ¿Y qué se puede decir entonces? De que haya mayor control de parte especialmente de los padres de la familia. Una cultura respecto al tema de esta bebida, que desgraciadamente en Puno pues es una costumbre en todo espacio, ¿no? ¿Quién no pasa alterado? Todo el mundo pasa actividades de un compromiso, y así es que muchas veces los niños ven y sin que los padres se den cuenta muchas veces consumen este licor. Tomaba de ellos y percibía cuando era niño. En este sentido, todo viene de hogar, de casa. Muy bien, ahí teníamos la opinión de nuestros amigos de Puno con respecto a este tema. ¿Qué opina de que los padres permitan que sus hijos menores tomen bebidas alcohólicas? Tenemos nuestros oyentes también participando a través del teléfono. Hola RPP, buenas tardes. Buenas tardes, Raquel León desde Cajamarca. Gracias Raquel por la llamada. Quería contar una experiencia. Estábamos en un festival de comidas en el colegio de mi hija y a mí me tocó preparar un cóctel de algarrobina. Ajá. Obvio que como eran niños, el cóctel solo tenía leche y algarrobina, pero los niños de tercero y cuarto hacían cola para consumir el cóctel de algarrobina, ¿no? Porque ellos comentaban y decían, oye, es cóctel. Entonces ahí hay una parte psicológica también de cómo los niños quieren imitar lo que ven hacer a los adultos, ¿no? Claro, bueno, ahí está claro, ¿no? Ahí hay un problema también, como le dicen, enviar un cóctel, es un colegio, vamos a hacer un cóctel, por más que no le echen alcohol, ¿no? Ahí nos damos cuenta que hay cositas que de manera inconsciente terminamos difundiendo. Otra llamada, RTP, buenas tardes. Aló, buenas tardes, estoy llamando de Piura. Gracias por la llamada de Piura. Mira, en primer lugar depende de la familia. El problema de los menores que ingieren alcohol, las familias están hay mayoría de hogares disfuncionales y eso permite que haya la injerencia
de menores tomando licor. Otro también rol deben de cumplir las autoridades. Mira, yo vivo específicamente en Talara y hay una bodega que vende licor a menores. ¿Y dónde está ubicada? Denos la calle. ¿Sabe la calle, por favor? Es en Talara, en el parque 16-3. 16-3. Lamentablemente las autoridades, a pesar de que hay una clausura de este local, se siguen extendiendo bebidas alcohólicas. No hay respeto. No hay respeto, no hay cumplimiento. Bueno, ahí está el dato para la municipalidad de Talara, para que pueda intervenir en ese lugar y la propia policía también. Hay otra comunicación. RPP, buenas tardes. Buenas tardes, señor. ¿Cómo está? Acá señor de Arequipa, por favor. A ver, Arequipa, ¿cuál es su nombre, por favor? Manuel Soto, señor. Manuel, muchas gracias, Manuel, por llamarnos. Cuéntenos. Señor, mire, mayormente, como dijo la señora que me antecedió, mayormente se debe con respecto a los hogares disfuncionales. Segundo, que tenemos a las autoridades que permiten o autorizan el expendio de licor de lunes a viernes, cosa que no debería ser así. En Europa, el expendio solamente lo hacen los fines de semana, más no así. Tercero, la educación viene de casa. Los padres prácticamente, hay un promedio de los 30 millones de habitantes aproximadamente que tiene en Perú. De ese porcentaje, en cuanto a valores, el 85% adolecen. Y en quinto lugar, los jóvenes padres e hijos, hay una diferencia. Por decir, un joven o una niña de 18 años ya tiene hijos. El padre llega a los 35 años de igual manera. Bien. Gracias por la llamada de Arequipa, gracias. Tenemos muchas más comunicaciones, por eso avanzamos. Hola, RPP, buenas tardes. Aló. Hola, ¿cómo está? ¿De dónde nos llama? Sí, muy buenas tardes. Hablan desde la ciudad de Chiclayo. De Chiclayo. Y cuéntenos, por favor. Sí, habla la señora Gladys. Mire, con respecto al tema que están tratando de los jóvenes, muchas veces hasta niños, consumen el licor, pero primeramente hay que ver que los padres y las personas mayores tienen que ver mucho con respecto a aquellas personas, niños y jóvenes que a temprana edad consumen alcohol. Nosotros muchas veces, las personas adultas, incentivamos a aquellos jovencitos o vemos alrededor muchas veces a nuestros hijos y los estamos incentivando de toma, te toca, no, y eso muchas veces. Claro. Mire, sin ir muy allá, yo he tenido una reunión con jóvenes, pero yo había preparado un balde de chicha morada bien fresca y ellos que se agitaban bailando muy alegres, y yo chicha morada y chicha morada. Uno de ellos quiso tomar, un momentito joven, pero acá no se toma, aquí hay bastante chicha morada para invitarles. Por eso digo que nosotros, las personas mayores, tenemos que ver muchas veces, y comunicación también con nuestros hijos, ver también con qué clase de amigos, y nosotros mucho aconsejar a nuestros hijos. Eso, yo pido de favor, que hay bastante que comunicarnos con los hijos. Muchas gracias, muy valiosa la comunicación desde Chiclayo con respecto a esto que la señora entiende es parte de la solución de este problema, porque es un problema, no hay que hacernos los que de pronto es una cosa que le pasa a otros. Me da la impresión, y esto a veces lo quiero preguntar a Eduardo de vida, porque ellos son los que manejan cifras y datos importantes, que todos pensamos que es un problema de otros, ¿verdad? Porque hay unas llamadas que me dicen, no, son las familias disfuncionales, son otras cosas, no está en mi casa porque en mi familia, digamos, no hay problemas, entre comillas. Ese es un mito, ¿no? Justamente, Humberto, ya lo habías mencionado, el doctor Humberto había mencionado también que un grupo importante podría estar vinculado a familias disfuncionales, pero no son todos, ¿no? Las personas consumen alcohol o sustancias por diversos motivos. Cuando se trata de adolescentes, que es la población en riesgo para inicio de consumo de sustancias, una de las razones puede ser la socialización. Otra de las razones, como ya lo mencionamos, puede ser la búsqueda de sensaciones, búsqueda de nuevas experiencias, desafío a normas, y otro, lógicamente, es problemas, ¿no? Para escapar de los problemas, ¿no? Pero digamos que es una multivariedad de problemas, ¿no? Cuando se han hecho análisis sobre las leyes que se han aplicado en el mundo, porque en Europa, ya que un oyente lo mencionó, se han hecho estudios, por ejemplo, para ver el efecto de prohibir que se consuma en las calles.
¿no? Obviamente eso también se ha estado aplicando acá. ¿Y cuáles? Hay efectos positivos y hay efectos negativos. Uno de los efectos negativos es que llevamos el consumo de alcohol al interior de la casa. Por lo tanto, el adolescente puede asumir, bueno, lo puedo consumir siempre que esté dentro de la casa, ¿no? Ese es el efecto negativo. No hay padres, ¿no? Porque el efecto positivo es que se saca de la calle, se saca de la vista de la gente, pero el efecto negativo es que yo puedo asociar que, bueno, mientras sea en la casa puedo consumir todo lo que quiera. Pues el riesgo de poco barrer bajo la alfombra, ¿no? Exactamente. Entonces, las leyes tienen sus efectos positivos y sus efectos negativos. Lamentablemente no se pueden aplicar todas las leyes a todos los países porque son diferentes. En Suecia, por ejemplo, tienen una política bastante trabajada sobre el consumo de alcohol y ellos tienen un control de los lugares donde se venden. No se vende en cualquier lugar, se venden en lugares que no están en las zonas urbanas, más controlados, que estén cerca de colegios, por ejemplo, y son pocos lugares que están autorizados a vender alcohol. Y solamente, por ejemplo, no sé exactamente, pero ponte que lo vendan los sábados de 4 a 6 y determinada cantidad. Entonces, si uno quiere consumir alcohol, pues tiene que pasar. De eso se dice que el problema es que la gente toma más temprano y más rápido. Entonces a las 10 de la noche ya están todos borrachos. Claro, pero no tiene una determinada cantidad que puede comprar. No lo puede comprar como acá que voy a la esquina y lo compro. No, tengo que tomarme el trabajo de ir hasta un lugar especial a determinada hora y determinado día. No es que se acabó la cerveza a la medianoche, ya no tengo dónde comprar. Bueno, ¿por qué es importante hablar de los adultos? Porque son justamente de los adultos de donde los chicos copian los patrones de conducta, ¿no es cierto? De donde salen los mismos errores. Vamos a ir a los titulares y vamos a regresar con sus llamadas, con sus opiniones y con nuestros invitados. De la tarde, seguimos aquí en RPP conversando con ustedes, amigos, oyentes, televidentes, con sus mensajes a través de redes sociales, de no darle a los menores problemas mayores. Esto es muy importante. Hemos estado escuchando la intervención de nuestros oyentes que nos decían, esto es un problema de la casa, esto es un problema de si el chico ve al papá que toma o al papá que llega borracho, hace lo mismo. Y por lo contrario, cuando no pasa eso, pues el chico no toma. Esto es también un asunto de prohibición. Hay que prohibir. Cuando uno prohíbe, la cosa funciona. ¿Es así o no es así? Y justamente Carlos Javier Rodríguez nos estaba contando porque él había trabajado en algunos países del mundo árabe y donde ahí tienen sus propias soluciones, no digo que haya que copiarlas, pero a ver, cuéntanos un poquito. Sí, bueno, antes de contar la experiencia del mundo árabe, quisiera decir lo siguiente: la vida cotidiana no es blanco y negro, es decir, no es que porque prohíbo ya soluciono, o porque permito ya soluciono algo, ¿no? Creo que siempre hay que ver la vida social como una vida llena de matices, ¿no? Donde hay concesiones, hay negociaciones. Yendo a la experiencia que contaba hace un momento, decía, en el mundo árabe se vive otra realidad. Yo he tenido oportunidad de estar un año o casi un año en Irak, específicamente en Bagdad y en Erbil, en la zona candente hoy en día, y allí la juventud no toma, pero no toma los que son del mundo árabe, los miembros del mundo árabe. No toman porque el principio religioso no lo permite, es decir, el hecho de haberse formado dentro de una sociedad muy vertical y a la vez muy orientada por el dominio personal, ¿no? Hace que los varones no consuman el alcohol, los varones árabes no consuman el alcohol. Sin embargo, en este tipo de sociedades sí hay una especie de permisividad respecto a que aquel extranjero que quiere tomar, lo toma, porque al final es un elemento que forma parte del mercado. Es decir, si quieres consumir, te vendo el alcohol, exacto. Y todo esto está sobre todo ubicado en los espacios cristianos. Habría que ver eso. ¿Por qué? Es que en los espacios cristianos del mundo árabe, porque convive la cristiandad con el mundo árabe en este tipo de países, porque es que se da, ¿no? Digamos, ahí hay toda una especie de valoración. Y lo que quería mencionar a partir de una intervención que hubo hace un momento que decía, pero ¿qué hace, digamos, el gobierno? ¿Qué hace el gobierno local? ¿Por qué es que no niega la posibilidad de vender este tipo de productos a los jóvenes, a los adolescentes? Creo que hay que mencionar lo siguiente. Vivimos en el Perú y vivimos en un país que tiene cierto marco normativo. El marco normativo que regula y que cuida todos los derechos de los niños y adolescentes
adolescentes es el PENAIA, el Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia. Creo que es importante que los gobiernos locales tomen en cuenta de eso, es decir, en el marco del PENAIA, cada gobierno local tiene ciertas obligaciones respecto a cuidar su propio, digamos, a la porción de niñez que tiene dentro de su jurisdicción, a la porción de adolescentes que tiene dentro de su jurisdicción, y eso tiene que ser materia, es objeto de rendición de cuentas. Es decir, creo que cualquier ciudadano podría acercarse al gobierno local que corresponda y decir, tenemos el derecho de que usted, como gobierno local, cumpla y vele por los derechos de nuestros hijos, de nuestros niños, pero eso no quita de que la familia tiene también responsabilidad sobre los niños y las niñas. Bueno, el doctor Humberto Castillo está con nosotros también, es director general del Instituto Nacional de Salud Mental. Yo sé que usted tiene algunos comentarios que hacer, pero quería planteártele también este asunto. La publicidad es muy hábil. ¿Qué influencia tiene la publicidad en los jóvenes? Porque fíjese que normalmente la asociamos con aquellos valores que son realmente apreciados, ¿no? La amistad, por ejemplo, ¿no? Asociamos la amistad al consumo de alcohol. ¿Funciona así? ¿En los jóvenes es especialmente eficaz? Sí, creo que el alcohol se ha asociado justamente al tema de alegría, diversión, éxito, pasarla bien, ¿no? Y es como si se hubiera separado como dos mundos de la vida, ¿no? Un mundo en el que somos racionales, coherentes, lógicos, ¿no? Nos portamos bien, estamos seriecitos, ¿no? Y otro ámbito de la vida en que la persona ya juega, transgrede, se alegra, se expresa emocionalmente. Y estos mundos es como si estarían de alguna forma separados. Y el alcohol se vende como el medio para transitar de este mundo serio, digamos, a este mundo divertido. Y eso, en eso están orientadas las campañas. Pero en términos de la mente, del cerebro, o sea, no es necesario eso. O sea, es posible pasar del mundo serio, racional, coherente, al mundo alegre, divertido, emocional. Claro, piensa usted en las fiestas y en las chicas que aparecen en la publicidad y en la diversión y el éxito. Sí, o sea, digamos que la propaganda se aprovecha, digamos, de esta imagen para vender el alcohol, cuando en realidad sí es posible que las personas, adultos, jóvenes, podamos pasar a este lado, a este espacio divertido sin necesidad del alcohol. O sea, a veces estimulados por una conversación, estimulados por el juego, por ejemplo, ¿no? Y esa es una de las cosas que comentábamos con Carlos, como en el mundo musulmán, decía él, allí los adultos se permiten jugar. Entonces creo que hay una serie de represiones que se van dando en el mundo de la vida cotidiana y que para salir de ese mundo de represiones las personas utilizan el alcohol para pasar al otro estado, y eso no es necesario, es posible hacerlo a través de otras alternativas, porque finalmente son los estados emocionales los que uno los puede también cambiar. Bueno, Eduardo también quería hacer un comentario. Justamente hablando de las campañas y cómo se incentiva el consumo de alcohol, bueno, debí haber comenzado felicitando a Radio Programas por la campaña de No egresan los menores, problemas mayores. Me hace recordar a una campaña que se promocionó y bueno, estuvo involucrado la Bacus en esto, que era súmate más 18, si no me equivoco, no le vendas, véndele a partir de los 18 años. Y fíjate la sutileza que cómo se manejan estas campañas. Hay otros países que lo manejaron de manera inversa, ¿no? Por ejemplo, en Brasil la campaña era menos 18. No le vendas a las personas que tienen menos 18. La connotación es negativa, ¿no? Acá era un poco, bueno, estamos haciendo una crítica, obviamente. La campaña era espérate que tengas 18, porque a partir de los 18 ya puedes comprar todo lo que quieras, ¿no? Claro. ¿No? Era en forma positiva y no negativa. Hay que tener cuidado en cómo nosotros planteamos una campaña, porque la campaña puede generar un efecto contrario incluso a lo que nosotros estamos pretendiendo. Bueno, eso es muy importante, pero también hay que destacar que efectivamente esta intención justamente de ir corrigiendo el problema habría que destacarlo. Hace años esto era impensable en el Perú, era impensable, no importaba.
Bueno, hay por supuesto varias cosas, pero antes de irnos a la pausa queríamos revisar también algo de redes sociales. No, lo hacemos después de la hora satelital. Vamos a seguir hablando, pero vamos a entrar también, atención a los padres, porque queremos aprovechar que está aquí el doctor Humberto Castillo para que nos diga a ustedes padres cómo hacer para entrar en el tema, cómo hablar con sus hijos de esto, porque los jóvenes, los adolescentes, cuando llegamos a cierta edad ya creemos que sabemos todo. No, papá, ¿no? ¿Qué me vas a enseñar a mí? Tú no sabes, tú eres un aburrido, tú eres un viejo, no tienes nada que enseñarme, tú quieres que no tenga amigos, tú quieres que me quede en acá, solo, que me hagan bullying porque no participo, porque no voy, porque no estoy. Ayúdenos, por favor, doctor, después de la hora satelital con eso. Regresamos. Castillo, que nos ayude a los padres que los están escuchando, que nos están viendo, a pues establecer, digamos, algunas pautas para poder empezar a dialogar con sus hijos sobre este tema. Sí, yo creo que acá debemos dividirlo como en dos partes. Una es, digamos, antes que tomen, y es evitar que los niños tomen, ¿no? Y eso, ¿cómo lo hacemos? Es básicamente evitando que tengan problemas emocionales. Y para eso es muy importante el que los podamos escuchar, prestar atención a sus emociones, dejar que se expresen. Muchas veces el licor es un vehículo para hacer catarsis, para que el chico con problemas se expresa fácil. Expresa fácil. Yo diría, digamos, si un chico, un adolescente no tiene problemas emocionales, no va a tomar. ¿No? Entonces, porque lo que está buscando es una forma básicamente de expresar sus angustias, sus pesares, sus dolores. No, si eso lo tiene tranquilo o lo puede expresar de otra manera, ¿no? Y expresarlo de otra manera es que los escuchemos, o sea, que los adultos podamos escuchar y recibir la cólera de nuestros hijos, la frustración de nuestros hijos. Así también los profesores, los jefes también escuchar a los otros. Pero, ¿eso es algo que uno tiene que hacer desde determinada edad? O digamos, porque yo imagino que uno a los 15 le dice, pero ¿por qué no me cuentas? ¿Cómo te voy a contar si nunca me has preguntado nada de nunca? ¿Cómo te voy a decir ahora, o que es ahora que ahora te cuente, no? Claro, ya es cuando ya descubrimos el problema, cuando ya la cosa está avanzada, cuando ya el problema se manifestó en todas sus formas ya. Y entonces ahí creo que al padre le queda varios recursos. ¿Cómo frenar a un chico del consumo de licor? Y esto no es una tarea fácil, porque quizás lo primero que le puede aparecer en la mente es el castigo. Entonces castigar, pero el castigo no es eficaz. El castigo solamente difiere el consumo, solamente permite tal vez que se acumule más tensión para el chico. Claro, que es el otro, pasar el tema de vigilar. Y entonces también, o sea, la vigilancia, es imposible que uno pueda vigilar 100% a los hijos todo el tiempo. Entonces aprovechan la menor oportunidad y van a recurrir al consumo, por eso estos bares diurnos y todo eso. Claro. Ojo con la llamada de nuestros oyentes y seguimos conversando. Hola RPP, buenas tardes. Buenas tardes. Hablo de Cusco. Gracias por la llamada. Quiero hacer una pregunta de un alcance. Por favor, adelante. No se está considerando, digamos, el control social. Si hay un ejemplo muy interesante en los buses que se han puesto 2 asientos para personas discapacitadas, gestantes, así, y se respeta la gente, los pasajeros hacen respetar ese cumplimiento de que se les dé preferencia a los ancianos. De igual manera, se podría poner avisos en los centros de expendio de que no se debe vender a las personas que tengan menos de 18 años. Muy bien, muchas gracias. Gracias por el aporte desde el Cusco. Otra llamada de RPP, buenas tardes. ¿Aló? ¿Cómo está, señor? ¿Cuál es su comentario, por favor? ¿Qué tal, Aldo? Aldo, gracias.
Bien, quiero felicitar de antemano el programa de hoy día, que es un programa muy importante, es un problema social que abarca todo el Perú y parte del mundo también. Pero déjenme decir que el problema del alcoholismo no necesariamente va a ser de los hijos de los hogares disfuncionales, definitivamente no. Es un tema también que abarca también los hijos de los hogares bien constituidos. Pienso que es un tema más personal también. Aparte también la publicidad juega un rol muy importante porque es la moda, ¿no? Creo que las entidades de publicidad, de comunicación deberían tomar también un poco de conciencia en limitar ciertas publicidades. Muy bien, gracias por la llamada, gracias por el comentario también sobre este tema. Bueno, Carlos Javier, estamos entrando ya a los minutos finales, pero yo quería pedir también su comentario sobre esto que al final es un poco la conclusión, la pregunta mayor, digamos, que es cómo tenemos que enfrentar este tema en las casas. Hay, y lo bromeamos en el corte, maneras de enfrentarlo. Algunos decimos, bueno, que tome conmigo, que soy su papá, porque acá yo le enseño cómo saber tomar. Yo le enseño la famosa cultura etílica, que no sé qué cosa será. Y otros que dicen, bueno, pues mientras tome cerveza no hay problema, malo sería que tome otra cosa, o toma pero nunca me llegues borracho. Bueno, en general, varias cosas que se pueden decir. Carlos. Sí, tan solo 3 ideas al respecto. Creo que la primera, y creo que tal vez es la más importante, el establecimiento de relaciones significativas, es decir, de una interacción que le dé sentido a la vida de los niños y que le dé sentido a la vida de los adolescentes, es importante. Es decir, en la medida en que el niño o el adolescente se siente a gusto, me siento a gusto contigo papá o me siento a gusto contigo mamá, creo que eso es importante. Lograrlo es todo un trabajo que requiere no solamente paciencia, sino que requiere toda una decisión también de los padres, ¿no? Y un apostar constantemente, porque todo el mundo falla, todos tenemos errores y intentamos siempre cada vez más. La segunda idea creo es también el hecho de que si alguno de nuestros hijos o hijas ya experimentó el hecho de haber tomado, creo que no hay que aliviarle las consecuencias del embriaguez. Es decir, el hecho de decirle no, ya va a pasar, no, tal vez propiciar el hecho de conversar cómo te has sentido, qué efectos has sentido, qué malestar has sentido, para que haya una mayor conciencia sobre eso, porque si no se habla sobre el problema, si simplemente se le niega, creo que es como una especie de ocultar, de poner un tapete encima como para decir no pasó nada, no existió. Creo que sobre la idea por lo menos que el no aliviar las consecuencias del embriaguez es importante. Y una tercera idea tal vez de carácter más social, que viene desde las ciencias sociales, es creo que hay que tener un conocimiento del entorno significativo de nuestros hijos. Es decir, ¿quiénes son los amigos de nuestros hijos, las amigas de nuestros hijos? ¿Por qué espacios es que transitan? ¿Qué actividades son las que realizan? ¿Con quiénes se juntan? ¿Hacia qué tipo de espacios públicos quieren ir? ¿Qué cosa es lo que se permite y no se permite en esos espacios públicos? ¿Quiénes son sus referentes? Es decir, ¿quiénes son sus modelos de vida? Tal vez un amigo del barrio, tal vez un primo, una prima, tal vez un familiar cercano. ¿Y qué mensajes hay detrás de eso, no? Creo que considerar estas 3 ideas convendría tomarlo en cuenta. Eduardo Cruz, de Deriva. Bueno, hay un tema que también habría que mencionar un poco para aliviar la preocupación de los padres, ¿no? Muchos padres llegan a asumir el problema del consumo de alguno de sus hijos con culpa también, ¿no? O sea, puede ser que yo, no he funcionado bien como padre. En realidad hay que destacar que debe haber una preocupación, sí, pero no están las cosas acabadas ahí, ¿no? Hay niveles de prevención en las que yo tengo que actuar. El primer nivel de prevención, siempre que se manejan estrategias, es primero tenemos que evitar que la persona consuma. Es el primer principio preventivo, evitar que la persona... Pero obviamente no podemos cerrar los ojos a la realidad. No podemos cerrar. Si bien es cierto, es un primer objetivo, tenemos un segundo objetivo, que es que si se va a iniciar, que comience lo más tardíamente posible. Ese es un segundo nivel de prevención. Y un tercer nivel de prevención es que si ya tiene un consumo experimental, ya llega a un consumo habitual, evitar que llegue al alcoholismo o la dependencia. Entonces, las cosas no están terminadas con un primer acercamiento. Entonces, los padres tienen oportunidades. Pero ¿cómo un padre podría actuar? Obviamente que cada adolescente es un mundo diferente y la idea es que tendríamos que dar un consejo universal, podría servir, pero
sirve mejor un consejo específico. En De Vida nosotros tenemos una línea de ayuda gratuita que se la habla Franco, en donde tenemos especialistas, psicólogos especialistas en los temas de alcoholismo, en los temas de adicción, que orientan. No solamente hay llamadas de jóvenes, de chicos, de amigos, de hermanos, sino también llamadas de padres que buscan informarse. No podemos dar una ayuda si es que no tenemos la información debida. Es valioso. Yo tengo el número de 0800-44-44400. Aquí lo que tenemos que hacer es hablar, ¿no es cierto? Conversar. Doctor Castillo, nos queda poquito, pero creo que es muy importante cerrar con usted. Es tan difícil hablar con los hijos, ¿no es cierto? Es tan difícil que ellos le hablen a los padres. ¿Cómo entrar? Y perdone que le insista, porque cada familia tiene su propia dificultad para eso. Sí, tal vez lo difícil es escuchar, ¿no? Porque el hijo tiene su verdad, tiene su manera de ver las cosas, y a veces los padres queremos que ellos vean lo que nosotros vemos, y no estamos dispuestos a escuchar su verdad. A veces el hijo tiene que mentir, no porque sea un mentiroso, como a veces decimos, sino por nuestra incapacidad de aceptar su verdad, y por eso ocultan las cosas. Y un mensaje que quisiera también transmitir es esta idea de que muchas veces el alcohol o la búsqueda del alcohol es para encubrir una ansiedad, una fobia, una depresión, y es importante que nos preguntemos qué hay detrás de ese consumo, y si encontramos síntomas de depresión, de ansiedad, hay que tratarlos directamente, y tal vez con eso estamos evitando que la persona se enganche en el alcohol. Eso es muy importante. Conversamos también con el ministro de Salud temprano en RPP sobre este tema, y esto es lo que nos dijo. Alcoholismo agudo, que es lo que estamos observando en los jóvenes, que empieza muy temprano, cuando se genera una intoxicación alcohólica también daña neuronas, y por lo tanto esto también genera mayores accidentes de tránsito y mayor violencia, y también problemas con violencia sexual. Entonces, para nosotros es importante la prevención, y consideramos que la campaña que está haciendo RPP es muy importante, porque sí se ha demostrado que estrategias educativas, estrategias comunicacionales, pueden frenar, especialmente porque los padres tienen una actitud más vigilante frente a esto, y también para poder hacer un control sobre la venta de este tipo de bebidas. Combatir abiertamente. Y para nosotros es una prioridad, porque realmente el alcoholismo en este momento es un flagelo que debe ser eliminado, especialmente cuando son muy jóvenes. Teníamos ahí al ministro de Salud. Con eso nos vamos. Sigan opinando a través de redes sociales, a través de nuestra cuenta de Twitter sobre este tema. Muchas gracias a nuestros invitados por acompañarnos esta tarde, y a ustedes, amigos. Van a seguir escuchando de esta campaña de RPP a lo largo de todos estos días, a través de los distintos medios que forman parte del grupo de RPP, porque todos estamos comprometidos con no darle a los menores los problemas de los mayores. Gracias, se quedan con el resumen. Ya viene Chema en un ratito.